de periodismo. Un saludo grande a todos los amigos y colegas periodistas en este día tan importante que nos sirva también para, por supuesto, reflexionar sobre nuestra profesión y también hacer autocrítica frente a nuestro trabajo. Y precisamente para hablar del trabajo del periodismo en medio de la pandemia, que ha sido importantísimo, sin duda vamos a hablar con Rubén Barcelli. Él es editor de este libro que tengo acá, que se llama El Perú en cuarentena, crónicas desde el aislamiento. Es un libro de crónicas que reúne el trabajo de 16 periodistas y cronistas, en donde tengo la suerte además de estar incluido. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Paco, muchísimas gracias por invitarme y justamente este día, el Día del Periodista, que me permite, además de saludarte a ti, poder saludar a todos los colegas pues que siempre realizan una gran labor, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, felicitaciones también. Bueno, cuéntame, Rubén, porque este trabajo ha sido un trabajo bastante ambicioso que empezaste en medio no solo de la pandemia, sino de la cuarentena, cuando todavía estábamos encerrados todos en medio de los primeros meses de la cuarentena, y surge de una necesidad tuya de tener un registro, un archivo de lo que estábamos viviendo y de cómo estaba cambiando el mundo en ese momento para todos. Exactamente. La cuarentena creo que como a todos nos sorprendió, nos cambió la forma de vivir, el comportamiento de consumo, muchas cosas han cambiado y yo mientras estaba guarecido en mi búnker personal, digamos, siempre tenía contacto con los amigos, con los colegas, con periodistas, con escritores y entre todos creo que íbamos formando un sentimiento colectivo, digamos aislado pero colectivo, sobre lo que venía ocurriendo día a día. Por un lado teníamos las informaciones que llegaban por los medios, que nos sorprendían, las cantidades de fallecidos, todo lo que se iba agudizando con respecto a la pandemia, y por otro también el sentimiento sobre todo de miedo, de zozobra, por el peligro del contagio, ¿no? Claro, y hay una crónica fabulosa dentro de las 16 crónicas que están en el libro, que es de Daniel Goya, que precisamente resume toda la historia en 3 palabras, ¿no? Miedo, no, incertidumbre e ira. ¿No? Precisamente creo que son las 3 palabras y los 3 sentimientos que más hemos tenido en medio de esta situación. Exactamente, Daniel creo que resume con esas 3 palabras todo lo que hemos sentido nosotros, el temor que hemos padecido constante, digamos, en el caso mío, el caso de tener, por ejemplo, una familia, 2 hijos pequeños, acrecentaba también ese miedo, a diferencia de cuando era más joven y tal vez simplemente tenía que preocuparme solamente por mí, ahora tenía que verme preocupado por toda la familia, ¿no? Yo creo que eso contribuyó a que cada uno vaya hilando una propia historia personal en su cabeza y creo que el envase del libro era perfecto para acuñar este tipo de historias que iban más allá solamente de un post en redes sociales o una mención más corta, ¿no? Claro, y también hay tigres de la crónica, como por ejemplo el maestro Eloy Jauregui, ¿no? Lucho Miranda, que escriben 2 crónicas sobrecogedoras, ¿no? Con cifras que en verdad te escarpelan el cuerpo y que cuando tengan la oportunidad de leer este libro lo van a poder apreciar, porque son momentos muy crudos, ¿no? En la que la muerte se democratiza frente a los ojos de absolutamente todos nosotros, ¿no? Cuando de repente la vemos lejana y ahora en medio de la pandemia la vemos tocándonos la puerta prácticamente. Exacto, en el caso de Eloy básicamente es un testimonio personal. Él, como es de conocimiento público, sufrió de COVID y hasta hoy sufre secuelas bastante graves. Él logró sobreponerse con la ayuda de sus amigos, con la ayuda también de muchos médicos amigos y tuvo que sufrir los meses más duros confinado y con COVID. En el caso, por ejemplo, de Luis, él es un cronista de fuste, digamos, de largos años y yo le había pedido más bien una crónica más bien personal, pero él lo que decidió fue elegir un personaje como el que está en la historia, que es una de esas personas responsables de cremar a la primera ola de fallecidos y digamos dedicarse a esa labor fue algo que según está en la crónica lo que transmite es mucha zozobra, mucho dolor y también esas historias que nos llevaron a poder encontrarnos con ese Perú diferente, ¿no? Que se transmitió a través de estos meses más duros de pandemia, ¿no? Ahora, y es bien interesante porque cuando nosotros que hemos participado en el libro, digamos, no teníamos conocimiento de qué es lo que había escrito el otro, ¿no? Recién cuando hemos tenido el libro en la mano, hemos podido revisar y leer los trabajos de los compañeros de quienes comparten estas páginas
y la verdad es que hay bastantes puntos en común, ¿no? Porque está el tema de la precariedad del sistema de salud, está el tema del miedo, está el tema de la incertidumbre, el tema de la ira, de la frustración, ¿no? De todos estos vicios que tiene nuestro país y que se desnudaron con la pandemia, que estaban ahí, en verdad, ¿no? Que nunca han estado ocultos, digamos, pero que el trabajo periodístico precisamente ha hecho que se puedan ver, que se puedan exhibir, ¿no? Y llamar la atención sobre ellos. Exactamente. Básicamente lo que hacen estos tiempos de crisis, lo que haces es justamente revelar, desnudar ciertas pasiones, digamos, o ciertas decisiones que el ser humano toma que en otros casos no lo haría. Ahora, al estar, digamos, contra la espada de la pared, digamos, muchas personas tuvieron que tomar decisiones que antes no hubieran podido tomar. Y gracias a las plumas de estos 16 escritores que conforman este libro, hemos podido dar testimonio, guardar en el archivo todas esas grandes historias que, digamos, se desarrollaron durante esta época tan complicada, ¿no? Claro, y además hay también una visión del interior, de las regiones, ¿no? Que llega gracias a un colega de la industria que precisamente retrata cómo fue ese primer día de salir a la calle con la ciudad de Trujillo completamente vacía, en donde se encuentra con uno de sus primeros miedos y que se da de cara con el miedo real de algo invisible, que es el COVID, ¿no? Exactamente, digamos, gracias al aporte de Alexis Castro, que es un periodista de la industria, hemos podido contar con ese testimonio de esta localidad de Trujillo, que nos ha permitido ahora conocer, digamos, mucha de la precariedad que se ha sufrido también fuera de Lima. Estamos ante un tema vinculado también con el miedo que nos une a todos, pero también con la precariedad económica, que también ha sido un factor clave. Y yo creo que ahí este tiempo, mal que bien, lo que ha hecho también es, de alguna manera, unirnos más dentro de la crisis, ¿no? Uh-huh. Y claro, este libro recoge crónicas como las de Eloy, como las de Luis Miranda, como las de Alex, ¿no? Como la mía, que hablan además de un espectro muy amplio, ¿no? Lo que vives profesionalmente, lo que vives a nivel de familia, lo que vives a nivel íntimo y personal, y después sentimientos que finalmente nos unen a todos como seres humanos, que es lo que somos, y se construye además una suerte de primer borrador de lo que va a ser esta historia del mundo, ¿no? Exactamente. Lo que ha hecho también esto, bueno, muchas gracias también a los escritores por eso, es que hemos logrado nosotros tener un vínculo, digamos, de esa manera a través de ese tiempo de crisis. Y yo uno de mis intereses con este libro era que eso no quede en el olvido. Tú sabes que básicamente publicar un libro es siempre retar a la memoria, ¿no? El poder extraer de la memoria estas historias para que no queden olvidadas. Y yo creo que este sentimiento común que hemos tenido todos, gracias por supuesto a la pluma de estos autores, ha podido ser registrada para que cualquier persona en cualquier momento pueda tomarlas y pueda recordar lo que uno vivió en esos tiempos, ¿no? Así es, porque es importante no olvidar lo que hemos vivido, porque además el mundo no va a volver a ser el mismo de antes, después de vivir todo esto que hemos vivido con la pandemia. Muchas gracias, Rubén, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas mediodía. Nosotros vamos a